¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Socialmente, este podcast colaborativo que nace de la comunidad de organizaciones solidarias junto con el Diario Sustentable, para hablar justamente de algunos temas que son relevantes en nuestra sociedad, como los temas ligados a la sociedad civil, y abordar desde distintas perspectivas, con experiencias, con invitados o invitadas que nos puedan justamente mostrar una luz en un lugar que hay que poner atención. Mi nombre es Hans Rosenkrantz, soy director ejecutivo de la comunidad de organizaciones solidarias y también hoy día nos va a acompañar durante esta conversación Carolina Altschwager. Carolina es psicóloga, es fundadora de Alma Brands, es presidenta de Canal 13, directora de varias empresas, entre ellas Late, Nutrisco y otras también, de Vistach. Tiene una larga trayectoria en temas de propósito, conoce la sociedad civil y por lo tanto estamos felices de tenerla hoy día. Carola, ¿cómo estás? Muy bien, Hans. Muchas gracias por invitarme a conversar. Para nosotros es muy bueno tenerte hoy día con nosotros y quizás desde el inicio más de tu formación inicial de psicóloga que requiere un poco esto de escuchar, ¿cierto? ¿Qué se dice cuando se dice? Eh, de ver a las demás personas. ¿Cómo ves tú hoy día los líderes que están aplicando el tema de la escucha de las personas, de la sociedad en general? ¿Cómo ves esa habilidad de escuchar? Tremenda pregunta, que yo creo que estamos desafiados a escuchar en este momento, más que nunca probablemente. Eh, por un lado, si miramos desde el punto de vista social, estamos viviendo un momento de importante como polarización, ¿no? De opiniones, de Sí. posturas, de visiones bien contrapuestas. Y es muy difícil tener una conversación o una convivencia sana si no somos capaces de escucharnos de verdad. Por otro lado, cuando uno mira más el mundo de las organizaciones o de las empresas y uno mira la data de los estudios, lo que uno ve en general en la información es que hay una brecha muy importante de experiencia. Le llamo una brecha de experiencia entre lo que viven los líderes y viven los trabajadores, entre lo que viven los líderes y perciben los clientes. Hay una brecha de experiencia, ¿no? Y eso significa que hay algo que no estamos escuchando o entendiendo suficientemente bien. Porque si quienes lideran, ¿no es cierto?, las organizaciones, consideran que las organizaciones están cumpliendo con ciertos factores en un cierto nivel de desempeño, pero si tú te evalúas después y los otros no te evalúan de esa manera, hay algo que no estamos entendiendo. Yo sí veo que ha habido una evolución hacia a una mayor apertura y una mayor conciencia de la importancia de la escucha, básicamente movilizadas por crisis, que Sí. obligaron, ¿no es cierto?, con más decisión a escuchar. Las crisis nunca ocurren introspectivamente, siempre ocurren después de que muchas señales se dieron Sí. y no necesariamente atendimos, escuchamos, conversamos, etc. Pero también, por ejemplo, post-estallido o durante la pandemia, se generaron instancias de conversación y de escucha muy bien valoradas por la comunidad, por los trabajadores, por los clientes, que yo creo que tenemos el riesgo de perder, ¿ya? Se hizo. De hecho, nosotros vemos en los indicadores que en esos periodos de tiempo creció la confianza, por ejemplo, de los trabajadores en las empresas, creció, a pesar de la distancia física, porque se hicieron muchas iniciativas que tenían que ver con la escucha, con quiero saber cómo estás, qué es lo que necesitas, cómo adaptamos nuestro trabajo, cómo lo hacemos de una manera que podamos trabajar juntos, ¿no es cierto?, y lograr los objetivos que tenemos, considerando tu realidad, considerando mi realidad, etc. Pero una vez que esos factores se acaban y podemos tener la tranquilidad de volver a estar más presencialmente presentes, etc., dejamos de sostener algunas de esas prácticas que yo creo que son muy importantes, y me parece que la escucha es esencial para construir confianza. Y perdona, que te diga una cosa más, que No, pues dale, no. es difícil escuchar. O sea, yo creo que lo primero que hay que reconocer que no es fácil escuchar. Escuchar no es solamente atender a lo que otro está diciendo, es realmente querer comprender lo que me quiere transmitir, es realmente poder como, incluso si piensa algo distinto, tratar de entender por qué, ¿no es cierto?, qué está detrás de eso, cuál es la evidencia, cuál es la experiencia, no ponerme a debatir inmediatamente, no empezar a dar soluciones inmediatamente, es la disposición genuina de querer conocer un otro para poder tener una conversación que logre ser una conversación más compartida,
más entre dos personas o entre más personas. Oye, súper interesante justamente esta idea de escuchar. Nosotros hemos participado mucho en temas de diálogo Ujú, muy orientado a la idea de diálogo para la resolución de conflictos y de paz. Y básicamente la escucha es lo fundamental. O sea, tú efectivamente te tienes que poner en disposición de comprender, ¿cierto? ujú, Esa es la manera para resolver conflictos y que no es lineal. ujú, No es yo necesito esto, yo te escuché, te lo di. Es comprendo. Si estuviera en tus zapatos, podría tal vez pensar que yo habría hecho lo mismo. Y me llama mucho la atención eso que dijeras que, porque también lo vi, como aumentaron un montón de diálogos, periodo estallido, ujú. post-estallido, y lo encontré espectacular. Y ahora tú dices, bueno, y eso se está perdiendo y está de vuelta bajando la confianza. Eh, interesante por muchas razones, pero yo creo que lo que a mí por lo menos me moviliza, me mueve a pensar qué podemos hacer, es que justamente el diálogo, dicho por Alfredo Zamudio, es para valientes, porque cuesta. Cuando uno de verdad lo está haciendo, cuando uno está así. Y ese coraje de escuchar lo que no te gusta Ujú. y no debatirlo, sino escucharlo solamente, quizás nos abre una oportunidad en esta sociedad polarizada. Yo creo que ahí hay un punto súper... Yo creo que además escuchar implica como desplegar al máximo la curiosidad. Mm, Es como disponerse en esa actitud es más valioso que ponerse en la actitud defensiva de querer como o sea, imponer la opinión propia, el juicio propio, que no es nada de fácil no hacerlo, ¿no? Pero si uno está frente a un otro y realmente quiere entender qué está detrás de ese pensamiento, porque detrás de lo que pensamos están nuestras vivencias, están nuestras experiencias, está nuestra historia. O sea, en el fondo es una mochila gigante que viene detrás de una idea que llegamos y emitimos. Entonces, sí. pensar que es solo la idea lo que estamos discutiendo Mm. o no es suficiente. Entonces, escuchar implica conocer, implica entender, implica profundizar, ir mucho más allá. Y en ese sentido, ¿cómo escuchas a este segmento que se llama sociedad civil, que es muy líquido, muy voluble, no se sabe muy bien? Si uno dijera, ¿cómo escucha al mundo de las fundaciones y las corporaciones eh, en esta realidad? ¿Cómo tú las ves comunicando, las ves hablando? ¿Qué te emerge? A ver, varias cosas. Primero, yo creo que el mundo de las organizaciones sociales se han visto afectadas por fenómenos bien particulares y bien puntuales, como le ocurre también a otras organizaciones, y es súper fácil que la opinión pública las meta en un mismo saco, ¿no? Mm. ¿Qué pasa? Le pasa a las empresas, le pasa al mundo de gobierno y político, le pasa a las organizaciones. Generalizamos, todos son malos, Todos generalizamos, que tiene que ver con el no escuchar, ¿no? O con exacto, el querer como decir, ya. todos son Entonces, rápidos. yo creo que eso es un primer fenómeno que hace muy necesario, muy importante, que las organizaciones saquen la voz, fortalezcan la percepción pública del valor por lo que hacen, que realmente logren transmitir esta idea de que no porque algunos, ¿no es cierto?, tengan un comportamiento que no sea confiable o no cumpla con ciertos principios éticos, el resto de las organizaciones está en la misma situación. Todo lo contrario, creo que las organizaciones sociales vienen a mostrarnos con mucha como fuerza las necesidades sociales que tenemos que resolver y para las cuales los gobiernos no son suficientes, para las cuales las empresas no son suficientes, y vienen como a iluminar estas necesidades que muchas veces no miramos, no observamos, no atendemos y no encontramos cómo resolver. Entonces, creo que además en un contexto de necesidades sociales crecientes, que como las personas lo dicen hoy día, ¿no es cierto? Las necesidades de bienestar, las necesidades de salud, las necesidades de los adultos mayores, etcétera, etcétera, o sea, son infinitas. Creo que vienen a cumplir un rol muy importante en mantenernos conscientes respecto de la realidad que vive nuestro entorno. Mm. Pero para mantenernos conscientes, ¿no es cierto? Hay que despertar conciencia. Para despertar conciencia necesitamos espacios de reflexión, de conversación, de, de poder mostrar, de poder remecer un poco, de poder visibilizar estas necesidades que son tan importantes de continuar trabajando. Y lo que sí veo es que veo también harta diferencia entre unas y otras. Algunas tienen más recursos y pueden comunicar un poco más lo que hacen y entonces son más conocidas.
y entonces pueden transmitir mejor, ¿no es cierto?, como su gobernanza, la responsabilidad que hay detrás de eso que hacer, los resultados, el impacto. Y hay muchas otras, ¿no es cierto?, que les cuesta mucho más, que también le pasa a las empresas, a los Tal emprendimientos, a cual. una realidad de la diversidad de Sí. organizaciones que tenemos. Eh, y también creo que están súper desafiadas a ir un poco más allá de lo que hacen, ¿ya? Como tú bien decías, nosotros trabajamos, yo trabajo mucho en temas de propósito. Y el propósito no es solo el qué hace una organización, que yo creo que eso es muy importante cuando las organizaciones sociales definen claramente un ámbito de acción, pero el para qué lo hacen, ¿no? El otro día escuchaba a quien lidera la Teletón, por ejemplo, y decía, a mí lo que me mueve no es solamente el quehacer propio que tenemos con los niños, sino que me mueve el que exista una sociedad donde no haya discriminación, donde esto se viva, ¿no es cierto? Esto, tú dices, qué bonito que alguien también lo mire desde esa perspectiva, y eso es generar conciencia más allá del rol particular, ¿no es cierto?, de la tarea específica, de las principales iniciativas que hace una organización de fundación. No, tal cual. Nosotros lo vemos mucho con organizaciones que tienen un propósito increíble, pero tienen tan responsabilidad con el problema Mm, que muchas veces no hay tiempo para comunicar el propósito. O sea, hay que atender, hay que cuidar, hay que acompañar, hay mm, que enseñar. Y eso es urgente porque mira lo que está pasando con el indicador, pero efectivamente por recursos, pero también por tiempo y foco. A veces nos olvidamos de comunicar justamente el por qué lo hacemos. mm, Estamos necesitamos que nos ayuden para atender a 7 personas mayores más, para sacar tantas personas de los rucos en la calle, queremos dar tal ruta de alimentación. Hay tantas cosas que uno quiere, como que se necesita tanto, mm. que quizás en eso nos perdemos de no poder contar justamente eso que quizás es lo que está en el espíritu fundacional de lo que se hace. Y en esto es bien interesante porque yo llevo ya un rato largo trabajando con fundaciones y siempre me encuentro con ejemplos muy parecidos. Mujeres, casi siempre, mamás Ujú, o mujeres desde otra perspectiva, que han vivido un problema y se organizan. ujú, Y se organizan tan grande como nuestros hijos, mamás con hijos con cáncer, sí. o tan, no sé, pequeños como otros. O sea, es realmente algo que es una expresión ciudadana y que tiene un propósito y lo lleva, pero, pero la necesidad es muy grande. Entonces, en esa dualidad, yo creo que cuesta algo que te quiero preguntar ahora en la siguiente pregunta, que tiene que ver con un poco. Para nosotros es raro hablar de marcas, para las fundaciones, oye, yo, mi marca, mi branding o mi plan de. Pero finalmente están íntegramente relacionados con el propósito. eh, y nos falta comunicar. Entonces, ¿es solo visibilidad en ese sentido o es visibilidad y algo más? Quizás no sabemos los códigos de comunicación para llegar más allá y pensamos que tenemos que estar en la tele siempre para resolver los problemas y quizás no sé cómo lo veis tú. A ver, primero que nada, construir marca no es visibilidad, no más, ¿ya? Es un factor importante ser conocido y ser conocidos profundamente. Nosotros hablamos de familiaridad, saber quién eres, qué es lo que haces, cómo lo haces, no, no solamente saber que existe, pero construir marca es un trabajo que tiene que ver con la identidad de las organizaciones, por lo menos así lo entendemos nosotros. Ujú. Eh, las marcas tienen que tener alma, le decimos, ¿no? Tal cual. Y eso significa que tienen que tener una razón de existir muy, muy nítida, muy clara, muy movilizadora, muy inspiradora, que representa no solamente a quien las funda, sino que a todos quienes participan alrededor de ella, incluso a quienes convoca, ¿no? Cuando tú dices, yo tengo que trabajar en colaboración con otras empresas, con otras organizaciones para lograr mi propósito, ese propósito tiene que estar claramente comunicado, explícito, y ese propósito se tiene que traducir en valores muy claros, se tiene que traducir en iniciativas coherentes con esa definición, etcétera. Y bueno, y en comunicación que logre transmitir ese sentido a otros. Sí. Entonces, la verdad es que cuando uno construye marca, no construye una imagen, sino que tú construyes una identidad que es al final la identidad propia de una organización y luego comunicas aquello que tú crees que puede permitirte convocar, invitar a otros a participar.
Ahora, es un desafío la visibilidad sin duda, ¿no? Nosotros lo vemos en el estudio que hacemos de confianza. Sí. Las empresas y las marcas en general que logran ser más conocidas, siendo fieles a ciertos principios éticos, logran mayores Rankean niveles alto. de confianza. Sí. O sea, es como cuando tú me decías, si yo no conozco a alguien, difícilmente voy a confiar en él, Sí. ¿no? Entonces, Que es bastante straightforward, es bien obvio, ¿cierto? sí. Tengo que conocer. Pareciera que no nos importa tanto que nos conozca, sino que nos vean, que nos vean, que nos vean. Exacto, pero mira, lo importante para las organizaciones es que aunque tú no quieras construir marca, la construyes. Esa es la forma que construimos percepciones en nuestro entorno. Es como si yo le pregunto a alguien por Hans Rosenkrantz, me va a decir lo que percibe de ti y esa es tu marca, Tal ¿no? cual. Sí. No, muchas veces se desvirtúa como si fuera un concepto superfluo, ¿no? Porque tiene que ver con comunicar, tiene que ver con transmitir una imagen, pero la forma correcta de hacerlo es en coherencia con tu identidad. Y eso, y cuando tú lo entiendes de esa manera, finalmente construir marca es darle visibilidad a lo que tiene valor para cumplir tu propósito, para poder convocar a otros, para poder seducir a otros, para poder compartir con otros lo que se hace, el cómo lo hace y poder ir logrando los objetivos. Entonces es fundamental. Me pasa cuando te escuchaba, me acordaba de algunas marcas que uno tiende a entender su propósito sin leérselo, ¿cierto? O sea, no sé, pienso en un IKEA, que uno tiene un propósito súper claro, lo logra ver, lo que hacen, cómo lo venden, cómo lo producen, está bastante como organizado. Pero ya se murió, pero tiene un fundador. ¿Sí? De alguna forma el fundador puso el carril. Y yo tiendo a pensar que cuando está en una persona, en un liderazgo, es más fácil que eso tal vez se ordene, porque viene de una idea de una persona como que empuja. Pero hay otras marcas que no son una persona, como por ejemplo Column, que igual logran transmitir. Que una cooperativa. Por eso digo que es una cooperativa, que es otro tipo de economía, es otro tipo de pensamiento, y eso lo traigo al mundo de la fundación y digo, bueno, ¿cómo un grupo puede construir esta identidad? No solamente una Y mira, organización. déjame decirte algo respecto a una persona. O sea, si bien es cierto que tal vez en una organización con un fundador, con una visión clara, es posible construir un propósito compartido, la verdad es que el propósito no es compartido, sino se convierte en un propósito colectivo, ¿no? Tal cual. Y por lo tanto, yo te diría que la única diferencia que tiene es que el desafío para una organización con múltiples actores es que tiene que ser construido colectivamente. Es decir, tiene que existir una visión común y compartida de aquello que queremos transformar o mejorar en el mundo juntos, ¿no? Así es. Y cuando esa convicción existe y esa visión compartida existe, que ocurre en la mayor cantidad de las organizaciones que tienen diversos socios, que tienen diversidad de directorios, que tienen distintos, ¿no es cierto? Eso se transmite a la cultura, o se transmite a los equipos, nuevamente a través de equipos y de otras personas. Entonces, no tiene solo que ver con que existe un fundador o no, tiene que ver con la convicción colectiva de quienes lideran y desarrollan las organizaciones que tienen a cargo. Tal cual, tal cual. Yo creo que justamente eso es lo difícil, conseguir esa sustancia inicial que sea compartida en términos también en la empresa, ¿cierto? A veces uno dice el dueño manda y no necesariamente el liderazgo funcional es el que inspira o que lleva, pero el hecho de que esto sea vivido, compartido en cada distinto lugar, efectivamente construye esa identidad o esa marca o esa de alguna forma familiaridad, ¿cierto? Con una institución, una organización. Y déjame decirte algo más respecto a las marcas, porque una cosa es el propósito, ¿no? Sí. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Pero yo diría que también frente a recursos escasos, pensando en las organizaciones, también es muy importante el foco en el ámbito del quehacer, Sí. ¿ya? A veces, y uno lo ve en términos de posicionamiento, como las organizaciones que tienen como un foco claro y que comunican. Son más eficientes, lo logran. Lo logran mejor, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hay un desafío marcario. ¿Ah? Yo puedo tener una razón de existir, yo tengo algo que me moviliza, pero mi ámbito de acción lo defino y lo acoto, y yo me ha tocado acompañar organizaciones
sociales que han partido con ámbitos o alcances súper amplios y que han ido como estrechando un poco el foco para poder fortalecer el impacto, para definir, para poder mostrar un poco más la relevancia del quehacer en ciertos ámbitos de acción que sean más concretos, más tangibles y más accionables. Y es verdad que cuesta focalizar, ¿cierto? Y cuando uno piensa que todo lo que hace es súper importante, está detrás de una necesidad, cuesta realmente enfocar, pero parece que efectivamente es la manera de avanzar, si no vamos a quedar con un montón de mensajes. Y hemos venido avanzando en esta conversación y a mí me han aparecido, de lo que tú has dicho, hartas cosas, eh, pero te quiero preguntar un poquito por el ICREO que hace Alma Brands, que es este estudio. ¿Cómo ves tú con esa data, con eso que vemos, en general los desafíos de futuro para todos, justamente los que quieren ser confiables, los que quieren tener propósito, los que quieren... La sociedad civil tiene ese mismo desafío para el próximo año, pero me imagino que este es un desafío que tienen muchos más, ¿cierto? Entonces, dado las tendencias que ya sabemos en el mundo de polarización, vemos también cómo hay que hacerlo. Finalmente, a pesar de que es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Entonces, ¿cuál crees tú que son justamente esos desafíos? Uno me dijiste recién, el foco. Enfocar, si tienes menos recursos, entre más te enfoques, va a ser más. Pero hay otras cosas que tanto la sociedad civil en Chile, pero me imagino que es compartido con otras organizaciones, otro tipo de mundos que tienen esto mismo. ¿Cómo prepararse finalmente para un futuro que va a tener tal vez más redes sociales, que va a tener más inteligencia artificial, que va a tener más... Y si queremos justamente transmitir confianza a propósito a la sociedad. Claro, si miramos un poco la situación desde el ICREO, lo que vemos este es un estudio que mide confianza de la opinión pública hacia las instituciones. Lo que hemos visto es que históricamente las instituciones sin fines de lucro que podrían representar aparte de las organizaciones sociales, ¿no es cierto?, de la sociedad civil, siempre se han destacado por tener un mayor nivel de confianza que las otras organizaciones, empresas, medios de comunicación, gobierno. Como instituciones como unitarias, no como categorías, o sea, el Techo, la Teletón, el Hogar de Cristo. Las marcas que están medidas como instituciones, que no son todas, ¿ya? Pero las marcas que en general son marcas como reconocidas, sí. El nivel de confianza siempre ha estado muy alto, por lejos del promedio, ¿no es cierto? Que siempre ha estado, en el caso como del promedio de Chile, está cerca de la nota 4 y en algún momento tuvimos nota roja y las instituciones siempre han estado por sobre la nota 5, ¿no? Sí, y eso es valioso, quiere decir que son un referente de confianza. ¿Nota 5 de 1 a 7? Nota 5 de 1 a 7, promedio, ¿ya? Ahora, tú podrías decir, no es mucho. Sí, no es tanto. Hay muchas organizaciones que no son conocidas, algunas no generan toda la confianza que queremos, por lo tanto también tienen un desafío en construir confianza. Y algunas logran tener notas más altas, ¿ya? Pero en la última medición vimos una caída de las instituciones, ¿ya?, sin fines de lucro. Nunca habíamos visto esa caída. Probablemente tiene que ver con el impacto rezagado del cuestionamiento que ha habido hacia la responsabilidad probablemente en la gestión de estas organizaciones. Sí. Yo creo que hay que sostener, hay que mantener un cuidado intachable con la responsabilidad, ¿no es cierto? Con la responsabilidad de lo que se hace, con la responsabilidad de los recursos, con la responsabilidad de quienes participan y aportan para que este tipo de organizaciones se sostengan en el tiempo. Y eso como que tiene que ser un intransable, digamos. ¿Ah? Es como, o sea, los principios, por ejemplo, que defiende la comunidad de organizaciones solidarias debieran ser así como ciertos principios éticos que son incuestionables. Esto es lo que caracteriza cualquier organización que participe en este mundo, tiene que cumplir, tiene que caracterizarse por operar, por gestionar de una cierta manera, de una manera que eso sea incuestionable. Porque cuando eso ocurre, es difícil sostener las otras cosas. Puedes tener una muy buena causa, pero si eso ocurre, entonces, bueno, pero ¿por qué voy a confiar en alguien que no necesariamente va a hacer lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Tal cual. Entonces, eso es difícil, en todo caso, identificar quién va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Exacto. A pesar de que es medio, como evidente. No es tan fácil identificarlo. Claro, pero como organización probablemente aquí hay un desafío de sostener y levantar todas las buenas prácticas y de erradicar por completo cualquier mala práctica. Y es como que debiera ser una defensa como bien como de la
comunidad, ¿no? Tal cual. Creo que ahí, más que uno a uno, aquí hay una agrupación, ¿no es cierto?, que defiende una forma de hacer las cosas. Eso me parece que es muy importante. Y creo que lo otro que requiere de mucha generosidad y amplitud de otros sectores, yo creo que más bien te podría yo preguntar a ti, porque no sé bien cómo se logra, cómo se hace, tú eres mucho más experto que yo en eso, tiene que ver con que finalmente el gran valor de estas organizaciones, como veíamos antes, tiene que ver con levantar temáticas sociales que son fundamentales de resolver. Tal cual. Y vemos hoy día que las empresas, y hay una expectativa respecto de las empresas y de las organizaciones privadas, por participar activamente en la resolución de ciertos problemas sociales. Y porque además sabemos que ninguno de los problemas sociales se resuelve única y exclusivamente con el gobierno, única y exclusivamente con la organización, única y exclusivamente, no sé, con los emprendedores ni con las empresas. Por lo tanto, la participación colectiva en la resolución de las problemáticas es fundamental. Sí, y levantar la relevancia de esos temas y lograr acuerdos de colaboración generosos, ¿no es cierto?, que pongan al centro la resolución de los temas y no la visibilidad necesariamente de las marcas, es uno de los grandes desafíos. Y aquí, de las marcas, digo, de quienes participan y colaboren, ¿no? Tal cual. Me parece que ese es un desafío importante. Yo te diría que en general, organizaciones con fin de lucro, sin fin de lucro, tienen una cierta debilidad por el tema desprenderse de su imagen, de que sean ellos los primeros. Por ciertas razones, las empresas porque tienen que justificar por qué invierten en eso, las organizaciones no acumulan riqueza, entonces no sirve decir soy la más rica en plata, si lo que te importa es el propósito, entonces cuando sea de tu propósito tú quieres estar ahí número uno en la foto, pero lo cierto es que hay cada vez más conciencia que necesitamos colaborar, necesitamos trabajar juntos con otros para poder lograr estos grandes desafíos, que no son de una organización o de un periodo corto, incluso no son de un periodo electoral. Entonces, ahí hay un camino que nosotros vemos como súper interesante, como si lo miramos a largo plazo. En el corto plazo todo es un problema, pero a largo plazo es bien evidente para dónde hay que ir. Y se nos pega un poco el corto plazo, porque los presupuestos son anuales, porque hay que cumplir las metas, y eso nos lleva a una dificultad para poder, yo creo, realmente alinearnos bien al propósito, a las cosas que queremos conseguir. Yo te quiero preguntar la última cosa, para ir terminando también nuestro podcast del día de hoy. Hemos repasado un poco, yo he anotado algunas cosas, la necesidad de desarrollar la escucha, de despertar conciencia, ¿cierto? Y por otro lado, de ser lo más, no sé cómo decirlo, pero preciso, cosa que lo que yo comunique esté muy alineado con lo que hago y eso sí, lo vea y colaborar con los demás, pero con otros que quieran subirse al propósito. Te quiero preguntar en tu experiencia que has tenido ayudando organizaciones, con los medios de comunicación, con las empresas sociales, también fuiste directora de Sistema B también, harto años. Del consejo. Del consejo, que así se llama, ¿cierto? Del consejo del Sistema B. Te quiero preguntar, ¿tú crees y ves al mundo de las empresas hoy día con una mayor conciencia de moverse no solo a la última línea de recursos o resultados, y cuáles son las claves justamente para poder conectar con ellos? Porque las organizaciones hablamos otro idioma, entonces no nos conectamos nunca. Entonces, ¿cómo? A ver, si tú me preguntas si hay más apertura, 100%. O sea, no tengo ni una duda de esa respuesta. Yo veo hoy día una mayor conciencia, una mayor sensibilidad, un mayor compromiso efectivamente con Las empresas. De las empresas. ¿De las empresas o de los empresarios? ¿Cómo lo ves? Yo creo que siempre son personas que están detrás de las empresas, Sí. pero por lo menos yo creo que hoy día hay liderazgos más comprometidos con tener organizaciones y empresas que tengan un impacto social o que tengan un impacto, ¿no es cierto?, en el entorno, que ese impacto sea positivo. Yo creo que hoy día, a pesar de que en el mundo hay un montón de señales como de boicot hacia esta tendencia, yo creo que es una tendencia
que yo espero que debiera mantenerse, ¿no? Y yo creo que las empresas necesitan las organizaciones sociales porque las empresas tampoco saben de este mundo. La pregunta es quién sabe más de qué, ¿no? Las empresas saben generar recursos, resolver problemas generando recursos. Me encanta ahí la definición que hacía un académico inglés que decía que el propósito es generar resultados de negocio resolviendo problemas que tienen las personas sin generar otros problemas asociados. Sin generar otros problemas, tal cual. Pero esa es una habilidad que tienen las empresas. Pero las organizaciones sociales lo que saben es cuáles son los problemas, ¿no es cierto?, y las dificultades sociales que existen en el entorno. Y no necesariamente ese conocimiento, ¿no es cierto?, de cómo llegar y cómo conectar y cómo resolver y cómo escuchar al entorno, ¿no es cierto?, es la mejor manera para colaborar, para participar, para tener un legado que por supuesto parte al interior de la organización y con los trabajadores, pero que tiene que impactar al entorno, a la comunidad, a los espacios donde crecen. Al final, las empresas tienen la responsabilidad de crecer y desarrollarse también generando bienestar y crecimiento alrededor en el entorno que les permite generar ese valor. Entonces yo creo que son muy, muy necesarias. Entendiendo que hay más conciencia de las empresas, yo creo que las organizaciones también debieran ser organizaciones que vienen con un conocimiento para aportar en ese espacio de impacto que las empresas quieren o quisieran tener. Y la forma de llegar, claro, no es, yo creo que ahí hay un desafío de colaboración. ¿Cierto? Pero las organizaciones no todas las empresas tienen los mismos propósitos, pero hay propósitos que son más afines a cierto tipo de organizaciones. Esa es una manera, es una clave, ¿no es cierto?, para llegar y conectar a empresas que las mueven, ¿no es cierto?, causas o las mueven, ¿no es cierto?, necesidades sociales que son parte de su definición. Y eso es una manera, ¿no es cierto?, de acercarse con un poquitito más de certeza a quienes pueden participar. Porque el problema que ocurre cuando es un compromiso solo de persona a persona, es que cuando las personas cambian, deja de haber un compromiso entre las empresas y las organizaciones. Tal cual, siempre dicen que ser muy material al negocio, dicen la de sostenibilidad. Claro. Tiene que estar consistente, cosa que no depende. Exacto. Tal cual. Oye, Carola, te quiero agradecer. La verdad, como que ya me dan ganas de preguntar más cosas porque estoy aprendiendo en la misma conversación que estamos teniendo, pero nada, agradecerte. Déjame decirte una última cosa, Ya, me que yo creo que es súper importante, como lo pensé mientras hablaba y lo quería compartir. Yo creo que hoy día, yo creo que el valor de las organizaciones sociales para la sociedad, para el país, para las empresas, es no aflojar en la importancia de tener un sentido colectivo, en la importancia y el sentido de construir y ser comunidad. Yo creo que estamos viviendo tiempos en donde como sociedad escuchamos poco, donde el valor del individualismo está por sobre lo colectivo, y creo que somos personas que vivimos en relación y vivimos en comunidad, y defender ese valor y poner ese valor al centro, yo creo que es muy importante. Entonces, me parece que trascienda cada causa, ¿no? Pero como decías tú, la manera de resolver problemas es levantando la voz y coordinándonos con otros para poder resolverlos juntos. Y eso yo creo que lo tenemos que sostener, y creo que es un rol valiosísimo que podrían aportar y que siguen aportando las organizaciones. Es un gran regalo lo que nos compartes, porque justamente vemos eso, o sea, vemos esa oportunidad en una sociedad que sin duda es mejor en términos de números de desarrollo humano que el año 50, que va a tener una pobreza creciente en las mediciones de enero seguro, pero que se ve mejor, los niños pueden ir al colegio, pueden tener vacunas, hay hospitales, y a pesar de eso estamos más solos, estamos más desconectados, nos sentimos menos siendo parte de una comunidad. Así que muchas gracias por esa última intervención, creo que nos inspira un poco a decir, bueno, ya, pues, levantemos y invitemos a los demás también a ayudarnos a levantar. Así que gracias Carola por la conversación, por el tiempo que nos estás dedicando, y
a ustedes los quiero dejar invitados a revisar más de estas conversaciones a través del Diario Sustentable, las redes sociales de la comunidad de organizaciones solidarias, a comentar, a compartir, a difundir, a ir mostrando que estos contenidos que estamos generando en conjunto a líderes, lideresas increíbles, son relevantes para ir instalando esta idea de hacer una comunidad, de hacer un país que va a enfrentar los desafíos juntos. Así que muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Carola, Muchas gracias, Hans. y nada, sigamos avanzando en estas temáticas tan interesantes.